Recientemente, y ante una interpelación de Vox, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió en el Congreso de los Diputados a no subirles los impuestos a las clases medias españolas. Escuchemos este intercambio. Señora ministra, ¿qué impuestos tiene pensado subir el Gobierno a los españoles? Sí, muchas gracias, señora presidenta. Y yo, señor Espinosa, vengo contestándole a usted. Esta pregunta creo que es la cuarta pregunta que me hace en relación con este tema y se lo voy a decir con mucha claridad. Este Gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. La propuesta fiscal se encuentra en esta Cámara con algunas figuras fiscales y con el proyecto de presupuesto que se presentó, que finalmente no salió, donde se contiene la política fiscal que va a desarrollar el Gobierno. Les repito, no le vamos a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Démonos cuenta de cómo María Jesús Montero está diciendo que el Gobierno PSOE-Podemos únicamente subirá aquellos impuestos que ya se incrementaban en el anteproyecto de presupuestos del año 2019, que felizmente fue derrotado en el Congreso en su momento. Por tanto, si eso fuera así, lo que tendríamos es que la ministra de Hacienda considera que nuestro país puede terminar reduciendo su déficit público y puede terminar normalizando sus muy elevadas ratios de deuda pública únicamente con la subida de impuestos que, como digo, está contenida en ese anteproyecto de presupuestos del año 2019. ¿Problema de esta tesis? Pues que es radicalmente falsa. Nuestro país ni de lejos puede cuadrar su déficit, no digamos ya reducir su deuda pública, únicamente a través de la subida de impuestos contenida en el anteproyecto de presupuestos del año 2019. ¿Y por qué? Pues porque en el año 2020 España, de acuerdo con la AIREF, va a tener un déficit público cercano a los 110.000 millones de euros. La subida de impuestos contenida en el anteproyecto de presupuestos del año 2019, de acuerdo con la propia estimación del Gobierno de España, del Gobierno socialista, en una coyuntura económica muchísimo más favorable que la actual, no llegaba la recaudación adicional a 6.000 millones de euros. ¿Se puede cubrir un agujero presupuestario de 110.000 millones de euros con una recaudación, en el mejor de los casos, de menos de 6.000 millones de euros? Claramente no. Claramente algo falla. Y lo que falla es que la tesis tantas veces difundida, tanto por PSOE como por Podemos, de que teníamos muchísimo margen para incrementar la recaudación de la hacienda pública, la recaudación de las administraciones públicas, a través de una subida de impuestos que únicamente afectara a los más ricos, es una tesis absolutamente falsa. Si no, repasemos las distintas subidas de impuestos que están contenidas en el anteproyecto de presupuestos del año 2019, que son las subidas de impuestos que únicamente, según María Jesús Montero, se van a aprobar dentro de España, y cuantifiquemos, de acuerdo con la estimación del propio Gobierno, qué recaudación adicional nos proporcionarán esas diversas subidas. En primer lugar, la subida de impuestos a las grandes empresas a través de una limitación de las exenciones y de un tipo mínimo, un gravamen mínimo del 15% para estas grandes empresas, proporcionará, de acuerdo con el anteproyecto de presupuestos del año 2019, insisto, en un contexto macroeconómico mucho más favorable que el actual y, por tanto, donde las empresas ganaban muchísimo más dinero, 1.776 millones de euros. A su vez, la creación de un impuesto a las transacciones financieras, la famosa tasa Tobin, proporcionará 850 millones de euros. La creación de un impuesto sobre servicios digitales, la tasa Google, más popularmente conocida, arrojará, de acuerdo con el Gobierno, una recaudación de 1.200 millones de euros. Y por último, el incremento del IRPF a las rentas muy altas, a aquellos que ganen más de 300.000 euros o a aquellos que ganen más de 130.000 euros, arrojará una recaudación adicional de 328 millones de euros. A su vez, existen otras subidas de impuestos que ya veremos si se terminan produciendo, porque en este caso sí existe menos consenso dentro de la coalición, como el incremento del impuesto sobre el patrimonio, que en todo caso proporcionaría una recaudación de 333 millones de euros, la limitación de los pagos en efectivo, que de acuerdo con el Gobierno arrojaría unos ingresos extra como consecuencia de la lucha contra el fraude fiscal de 218 millones de euros, reforzar la lista de morosos resultaría en unos 110 millones de euros adicionales y, por último, medidas internacionales contra el fraude fiscal en 500 millones extra de euros.
En total, y si además computamos unas rebajas de impuestos que habían prometido que se iban a producir, por ejemplo, la rebaja del impuesto sobre sociedades para las pymes, la rebaja del IVA para los servicios veterinarios y el IVA con perspectiva de género, por ejemplo, la rebaja del tipo para compresas y tampones, en total, la recaudación que espera aflorar el gobierno de PSOE y Podemos con sus subidas de impuestos es de casi 5.700 millones de euros. Si no se produjeran las otras rebajas de impuestos, estaríamos en torno a los 6.000 millones de euros. Quiero recordar una vez más que el déficit público esperado para el año 2020 superará los 110.000 millones de euros. Es decir, que con todo este programa de subidas de impuestos apenas cubriremos, en el mejor de los escenarios, el 5% del agujero presupuestario que se va a generar en el año 2020 y que en gran medida se va a perpetuar en ejercicios posteriores. Además, dentro de esta tabla, dentro de esta clasificación, creo que es muy relevante que observemos la poca recaudación que proporcionan medidas que son tan mediáticamente rimbombantes como la subida del IRPF a las rentas más altas, pero que a la hora de la verdad prácticamente no proporcionan nada de recaudación. 328 millones de euros sobre un déficit de 110.000 millones de euros no llega ni siquiera al 0,3% del agujero presupuestario. Y no pensemos que la subida del IRPF a las rentas más altas proporciona poca recaudación porque el IRPF en general proporciona poca recaudación. El IRPF a día de hoy arroja unos ingresos a la hacienda pública de más de 70.000 millones de euros. Pero, ¿dónde se concentra la recaudación por esos 70.000 millones de euros? Evidentemente en las rentas medias y en todo caso en las rentas medias altas, pero desde luego no en las rentas muy altas, porque prácticamente no hay rentas muy altas en España y por consiguiente no pueden aportar demasiado aunque las confiscáramos al 100%, aunque las confiscáramos en su totalidad. Por consiguiente, si el IRPF está arrojando 70.000 millones de euros, si el IVA está arrojando más de 60.000 millones de euros y con subidas de impuestos únicamente concentradas en los más ricos, en las rentas más altas, apenas logramos unos 300, 400 millones de euros en el mejor de los casos, ¿dónde creemos que va a venir el rejonazo fiscal durante los próximos años? Pues evidentemente va a recaer sobre las rentas medias y las rentas medias altas, porque allí es donde está el dinero. Recordemos la célebre respuesta que el atracador de bancos Willy Sutton le dio a un periodista cuando le preguntó a ese periodista que por qué robaba bancos. Y lo que dijo Sutton es una obviedad, pero una obviedad que también se aplica al gobierno. Robo bancos porque ahí es donde está el dinero. El gobierno subirá impuestos a las rentas medias y a las rentas medias altas porque ahí es donde está el dinero y el gobierno necesita muchísimo más dinero. Y es que la alternativa a recaudar mucho más de las rentas medias y de las rentas medias altas no es mantenernos indefinidamente en déficit. No podemos endeudarnos de manera continuada, sobre todo porque Europa tampoco lo va a consentir en la medida en que Europa no quiere hacerse cargo de nuestras deudas. Y por tanto, si no podemos endeudarnos indefinidamente y no podemos reducir el déficit únicamente subiéndoles los impuestos a las rentas más altas, o recortamos el gasto público de manera además muy intensa, o subimos los impuestos a las rentas medias. Y por eso María Jesús Montero necesariamente ha mentido. O miente cuando este gobierno se compromete a no recortar de manera muy intensa el gasto público, el gasto del Estado, incluyendo también el gasto en pensiones, el gasto en educación, el gasto en sanidad, el gasto en servicios públicos que se consideran esenciales, o miente cuando en el Parlamento dice que este gobierno no va a considerar ninguna subida de impuestos a las clases medias. Puede que hasta el momento no la haya considerado, pero desde luego en los próximos meses, en los próximos años, la va a tener que considerar, porque con la subida de impuestos contenida en el anteproyecto de presupuestos del año 2019 no cubrimos apenas nada del enorme agujero presupuestario que ya pesa sobre nosotros.